Oh, qué lástima, no te escucho todavía, André. Bueno, hasta que André, vele si de pronto les conectas, si tienes audífonos o alguna cosa, pero bueno, hasta que podamos, bueno, tener el audio de André, voy a dar una lectura general de lo que vamos a hablar del día de hoy. Y eso tiene que ver un poco con la comunicación en tiempos de crisis, ¿no? La comunicación, pues, y cómo gestionar adecuadamente una comunicación, pues, de acuerdo a la coyuntura en la cual nosotros vivimos, ¿no? Hay unos temas muy interesantes que hablar al respecto, porque creo que para muchos de nosotros, pues incluido para mí, de pronto fue una tremenda sorpresa el hecho de que Lazo haya ganado las elecciones. Entonces, vamos a analizar justamente con André un poquito este tema, o sea, vamos a entender qué es lo que pudo haber pasado, porque bueno, yo pienso que todo el mundo esperaba que Arauz gane las elecciones. Entonces, simplemente vamos a esperar unos minuticos más que André, a ver, estaba viendo el tema de su audio. Le voy a invitar nuevamente. A ver, ahí te estoy invitando nuevamente, André, a ver si esta vez puedes entrar. Entonces, bueno, como estábamos hablándolo, pues realmente fue un tema bastante interesante y que vale analizarlo mucho, ¿no? Porque pues yo pienso que la mayoría de la gente no pensábamos los resultados que finalmente se dieron. Tal vez ahí me escuchas, Andrea, o todavía, bueno, tú sí creo Sí que me te escucho, escuchas. Ya, sí te perfecto, escucho ahorita te bien. escucho yo a ti. Chéverazo. Ay, Ahorita, qué bueno. ahorita sí, bueno. Eso es parte un poco de las transmisiones en vivo, siempre pueden pasar algunas cosas. Bueno, voy a dar simplemente una pequeña introducción. Andrés es comunicadora e investigadora con más de 10 años de experiencia en empresas públicas y privadas. Tiene una maestría en comunicación y actualmente es candidata a doctora por la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Entonces, estamos aquí pues frente a una persona con mucha experiencia en el tema y pues y con mucho conocimiento. Te cedo en ese momento la palabra, André, para que te presentes un poco, cuentes a la gente quién eres, ¿no es cierto?, qué es lo que estás haciendo actualmente, y para que te conozcan. Gracias, gracias Alejandro. Buenas noches con todos. Bueno, para mí es un gusto poder compartir este espacio con todos los seguidores. Bueno, un poco lo que queremos compartir hoy es apreciaciones sobre la gestión de la comunicación en este espacio electoral que nosotros hemos podido vivir como ciudadanos, como comunicadores también, y analizando también las acciones que se han emprendido desde estos sectores de campaña, desde los políticos, y también la manera en la que nosotros podemos percibir esas acciones comunicativas y las respuestas que tienen. Chévere, muchísimas gracias, André. Bueno, y saludamos pues a las personas que ya están conectando, a Elías, a Jota, a Gaby, que bueno, que ya están entrando a la transmisión. Hace un ratito Gracias. estaba también Luis Andrés, pero ahorita ya ha salido. Bueno, ya se seguirán uniendo, ¿no? A Carlos, ahorita lo veo que se ha unido, qué chévere. Entonces, vamos a hablar de algunos temas chéveres, ¿no? Y por supuesto, no duden en utilizar el chat si es que tienen algunas opiniones, si es que tienen algún tipo de comentario, porque vale la pena, ¿no? La idea es que todos nos podamos un poco retroalimentar de esta situación que se ha venido dando. Bueno, Sí. la premisa inicial es esta, ¿no? Y es que nosotros venimos ya desde finales del siglo pasado, venimos con unos cambios acelerados en temas de comunicación. ¿Sí? O sea, los medios de comunicación han tenido que cambiar mucho durante los últimos años, ¿no? Tanto es así que vemos pues que medios tradicionales, como por ejemplo el hoy, sí, o sea, tuvieron que cerrar en su momento, ¿no? Y ahora vemos incluso que algunos medios que son muy poderosos, como puede ser el comercio, también no tiene esta facilidad para poder comunicar como lo estaba haciendo anteriormente. Entonces, dentro de este contexto, pues realmente la comunicación ha cambiado muchísimo, y esto obviamente se ha visto también, o mejor dicho, ha tenido mucha repercusión dentro del panorama político, ¿verdad? En el sentido de que las elecciones, pues, en gran medida se decidieron por TikTok, por Instagram, ¿no es cierto?, por Facebook. De hecho, TikTok fue una red maravillosa, ¿no? Antes de nosotros iniciar las elecciones no teníamos idea quién era Javier Herbas, ¿no?
y Herbas estuvo que a 2, 3 puntos de llegar a la segunda vuelta, ¿no? Lo cual es, pues es una maravilla, ¿no? Y Lasso, pues en un tiempo récord, estamos hablando de un mes aproximadamente, pudo darle vuelta a una elección que tenía totalmente en contra, ¿no? Estaba totalmente lejos, ¿no? Le pudo dar la vuelta totalmente, o sea, con una estrategia realmente espectacular de comunicación en todos los sentidos. Entonces, dentro de este contexto, pues, ya han quedado atrás los discursos de Velasco Ibarra, ¿no? De dame un balcón y seré presidente, porque ya no va por ahí, ¿verdad? Aquí hay que empatizar un poco con las personas, con los votantes, a través de pronto de los canales o de los medios en donde ellos se comunican. Además que al día de hoy, pues, los votantes tienen una participación activa en el proceso democrático, ¿no? O sea, son ellos, pues, los que comentan, ¿no es cierto?, los que discuten, los que hasta se pelean. Entonces, ha cambiado completamente el contexto de la comunicación en general y, por supuesto, pues, dentro del aspecto político, que es un aspecto que genera un montón de pasiones, ni se diga, ¿no? Ha cambiado un montón. Entonces, en este sentido, podríamos hablar de que los medios digitales han sido determinantes, ¿no? En realidad han sido determinantes, pues, para los resultados de las últimas elecciones. En este sentido, André, yo quisiera que profundicemos sobre dos temitas, ¿no? Lo primero, ¿qué es lo que hizo bien Lazo para poder revertir esta derrota que yo creo que para todos era casi segura, ¿no? O sea, yo por lo menos no tenía ninguna esperanza de que llegue, ¿no? O sea, más allá pues de las preferencias ideológicas de cada uno, pues yo creo que casi ningún analista le daba nada a Lazo, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, ya quedaron atrás los medios tradicionales dentro del marketing político. ¿Cuál es tu lectura sobre el tema, André? Sí, bueno, bueno, lamentablemente, bueno, nosotros en este proceso electoral hemos visto cómo la estrategia dentro de las campañas de la generación de procesos de comunicación es sumamente importante para estos grupos políticos. Por un lado, también nos da muchas lecciones sobre el manejo comunicacional. Creo que una de ellas, creo que la más clara, que nosotros podemos darnos cuenta fácilmente es que se pone en cuestionamiento el uso, como tú comentabas, el uso de encuestas, en qué medida las encuestas pueden ayudar a los equipos de campaña y de comunicación a tomar decisiones, ¿no? Tener estas percepciones falsas de que se estaría, entre comillas, ganando, cuando en realidad la realidad electoral, las percepciones de los votantes son sumamente diferentes. Entonces, ahí quizás también se deben realizar análisis de investigaciones de percepciones más apegados a las opiniones y a las expectativas de esos grupos. Entonces, resulta sumamente importante ver qué necesidades, por ejemplo, tenían estos grupos, los nuevos grupos de votantes, como los jóvenes, por ejemplo, jóvenes que ya empezaban a votar y que tal vez lo podía captar precisamente y que se lo captó desde la campaña de Lazo, desde las redes sociales. Esa sería una primera lectura de manera general y la otra también, un segundo punto sumamente importante, es el hecho de saber generar contenido. Creo que si bien es cierto, lo trascendente de estas publicaciones de Lazo en redes sociales es que se empezó a generar contenidos con significantes. Entonces, la gente le empezó a dar, por ejemplo, ponemos el caso de los zapatos de Lazo, que fueron el símbolo que se trató de toda la campaña, todos hablaban de los zapatos de Lazo y y sus públicos lo que empezaron a hacer es darle un contenido y darle un significante. Entonces, por el lado de la estrategia, la contracampaña, la campaña de la contraparte, nunca realizó una respuesta a esa estrategia comunicacional. Entonces, ya la estrategia se fue posicionando con los días que salió y tenemos la cuenta de Lazo llega ya casi a los 4 millones de seguidores. Es una de las cuentas de los candidatos que tienen mayor número de seguidores y que logró posicionarse altamente
Entonces, nosotros podemos ver cómo esa estrategia de redes pudo funcionar y se empezó a dar contenido a esos significantes, en este caso de los zapatos, por ejemplo. Ahora, algo importante también que destacar es también la importancia también de generar lo que nosotros podemos ver desde la comunicación y desde la estrategia, es la importancia de generar una identidad basada en la imagen, ¿no? Tenemos esta idea de la imagen del candidato, la imagen del partido, por supuesto, mucha imagen, mucha identidad, se tiene que generar ese posicionamiento de imagen y de identidad del candidato. Entonces, resulta que es importante saber la identidad, en este caso del candidato Lasso, estaba bastante posicionada. Mientras que la identidad del otro candidato tal vez faltó un mayor posicionamiento de su identidad como candidato. Entonces, sí resultaba un reto saber a la final, nunca se dieron muchos cuestionamientos, campaña de la contraparte, ¿no es cierto?, que nunca fueron aclarados tampoco por el candidato o fueron aclarados ya con un tiempo muy largo. Pasaron ya de la primera presunta acusación de respecto al pago, a su renuncia o su salida, ¿verdad?, de un trabajo, de un anterior trabajo. Su aclaración se demoró bastante tiempo, casi una semana la campaña se demoró en responder eso. Entonces, también vemos la importancia de la transparencia, de la coherencia, es decir, tratar de generar en base a eso una identidad. Creo que eso le faltó bastante a la campaña de la otra parte y la campaña de Lazo, en cambio, tuvo un posicionamiento fuerte en relación a la identidad, que eso fue lo que le generó también mucha empatía, ¿no? Por otra parte, también algo sumamente importante es, nosotros vivimos un tiempo electoral, una campaña sumamente atípica, estamos viviendo también unas necesidades específicas de la población, necesidades de salud, y la gente también está bastante en los sondeos de opinión, más allá de la preferencia de un candidato u otro. Creo que las campañas debieron haberse también preocupado por investigar esas necesidades de la gente, esas preocupaciones, ¿no? En qué está pensando ahora el ciudadano común y también qué percepciones tiene de la política, ¿no? Entonces creo que un acierto también de la campaña de Lazo en el tema comunicacional y de imagen fue que lo relacionaron muchísimo a la identidad de país. Entonces, eso llamó mucho a las personas y cohesionó bastante la preferencia porque la identidad de la campaña estaba relacionado a la identidad de país. Pudimos ver en varias calles de las ciudades, en muchos partidarios políticos que utilizaron la bandera del Ecuador. Entonces, ahí ya se genera una identidad de país bastante fuerte que le genera bastantes adhesiones también. Todo esto porque ya los ciudadanos en estos momentos están cansados de la política. En realidad, diría que tal vez la mayor parte de personas ya pueden considerarse apolíticos, es decir, buscan un político que tal vez no sea político. Entonces, de pronto este candidato caía en ese perfil específico. Entonces, también resulta trascendente la elección del candidato, puntualmente también, pero en ese perfil, ¿no? Entonces, se generó toda esta identidad, una identidad de país, una identidad de este político que no es político. Entonces, las personas tal vez pudieron preferir a ese candidato, ¿no? Ese candidato lo vieron muy cercano, esa campaña tiene esa identidad de una cercanía más de ciudadano que de político. Entonces, porque ya los políticos han perdido lamentablemente toda la credibilidad, ¿no? Han perdido bastante credibilidad
Entonces, de hecho, la clase política vive una crisis muy fuerte después del gobierno anterior o de este gobierno todavía. Entonces, los ciudadanos están justamente esperando que otro ciudadano como ellos pueda sacarlos de esta crisis. Esa sería más o menos como la lectura. la lectura y la imagen de la campaña también. No, y es interesante lo que dices, ¿no? Y bueno, aprovecho para saludar pues a algunas personas que se han conectado, por ejemplo, al Chispa, que lo veo que está aquí, a Wanson, a Iván Torres Donoso, qué chévere que están acá. Jota también tiene una pregunta, ya la voy a leer en un momento, Jota, y chévere, o sea, me parece un muy buen análisis, y en realidad obedece bastante a la situación que nos está pasando, ¿no? O sea, yo no sé hasta qué punto, pues bueno, puedo estar de acuerdo con eso, con que no queramos un político en la política, ¿no? O sea, para mí es como no querer un médico operándonos, o sea, no sé. Incluso, como yo tengo mis comentarios, se me ha acercado gente a decirme como que me una que tiene su movimiento político. No, no, muchas gracias, yo no voy por ahí en realidad, o sea, yo desde la vocería, claro, porque obviamente, pues como ciudadano, tengo mis opiniones, ¿no es cierto? Que las utilizo a través de mis redes sociales, pero o sea, no, yo en mi opinión, obviamente, pues puedes cada uno tener su opinión, pero en mi opinión, para ser político hay que estar muy preparado para hacerlo, ¿no? O sea, la administración de un país no es un chiste. Entonces, sí, o sea, esto aquí puede ser bueno como puede ser tampoco tan bueno, ¿no? Porque no dudo, pues, de la capacidad de algunas personas como Herbas, como Freire, pero seamos honestos, o sea, no han trabajado nunca antes en política, ¿no? O sea, nuevamente, yo vuelvo al mismo punto, ¿verdad? O sea, yo no, si yo voy a buscar un médico para que me opere algo, voy a buscar a alguien con mucha experiencia, ¿no? Que tenga conocimiento, que se haya preparado en eso. Entonces, también entra una contradicción, ¿no? Me parece interesante lo que dices, ¿no? O sea, posiblemente las encuestas están muy focalizadas en sacar números, ¿no? Y no realmente percepciones, no realmente un poco lo que buscaban. Entonces, parece una buena lectura el hecho de que de pronto tendríamos que cambiar por sistemas un poco más cualitativos para entender, pues, si algo está generando impacto, pues no le importa a nadie, ¿no? Voy a leer la pregunta de Jota que me parece muy interesante, que dice, ¿qué estrategia resultó más rentable para los candidatos? Estrategia de ataque, enfocándose al oponente, que los dos la practicaron, ¿no? O sea, Lazo acusándolo al uno de correísta y Arauz acusando al otro de banquero, ¿no es cierto? O la más defensiva, la que más, bueno, yo entendería que más defensiva se refiere pues a esta que resalta sus propias cualidades, es decir, que trata de proponer, ¿no es cierto?, de que tenga un propósito más bien la comunicación. ¿Cuál es tu lectura, André? ¿Fue mejor atacar al otro o fue mejor proponer, tener una comunicación propositiva? Creo que definitivamente también comunicacionalmente nuevamente se puede verificar eso. La comunicación, la gente en estos momentos debemos analizar mucho el contexto en el que nos estamos desarrollando, en el que se desarrolló la campaña. Las personas están justamente en estados de ánimo en general muy alterados por la situación de salud, la situación económica, la situación laboral. Y también de pronto lo que les llamaba la atención era un discurso menos agresivo, ¿verdad? Menos violento también en muchos aspectos, menos violento y más conciliador, más tendiente a generar diálogo, a generar puentes, y eso de pronto también tuvo la campaña de Lazo, ¿no? Toda la comunicación de Lazo fue, de hecho, el nombre de esa campaña tenía precisamente el nombre del Ecuador del encuentro, que era básicamente generar alianzas y nunca se generaron ataques directos de ese candidato a la contraposición. Nunca lo vimos atacando a un grupo partidario tampoco. De hecho, inclusive, si pudimos ver, incluso cuando ganó el discurso del presidente electo, cuando ganó, fue precisamente tendiendo puentes con la oposición en ese momento, inclusive llamando a formar parte del gobierno, ¿no? Del gobierno a través de alguna coalición. Entonces,
Y por otra parte, en cambio, en la otra campaña, lamentablemente, se tuvo una comunicación bastante agresiva en ciertos puntos, ciertos videos que se pudieron dar a conocer en redes sociales sobre los partidarios de la campaña, sobre el anterior líder. Entonces, eso también generó un rechazo, una no tolerancia de las personas, porque obviamente ya no desean este Ecuador del conflicto, ya tenemos una sociedad bastante conflictuada en estos momentos para que las personas tengan que aguantar una política violenta o agresiva. Entonces, más bien lo que las personas están, nuevamente vuelvo a insistir sobre el tema de la investigación en la comunicación de las campañas, más allá de saber quién está ganando, quién está perdiendo, siempre lo importante va a ser escuchar a los públicos, escuchar qué es lo que dice la gente. Y yo creo que tal vez en ese sentido la campaña de Lazo escuchó esas necesidades de conciliación del país y como la identidad de la campaña se fue por ese rumbo de la identidad de país y como lo vimos con las banderas de Ecuador. Entonces, resulta necesario que siempre en una campaña o en una estrategia comunicacional podamos escuchar a nuestros públicos, saber qué es lo que piensan y de esta manera se genere una conversación, ¿no? No generar únicamente campañas o comunicaciones direccionales, sino bidireccionales a lo largo de la campaña, ¿no? Y que se vayan modificando. Entonces, eso también resulta muy importante y nuevamente, claro, la identidad y la imagen de ese candidato fundamental para generar adhesiones. Chévere, ¿no? Y aquí también creo que hay un tema que es muy interesante, ¿no? La presencia del asesor de Lazo, ¿no? Bueno, también les agradezco a las personas que se van uniendo. Pato, te veo por ahí. A Leo, chévere que estén acá, pues qué bacán tenerlos aquí presentes. Ratu Clean Technology, que hace un momento también se unió, chévere que estén por acá. Y aquí tengo un comentario que lo hace mi papá, que me parece bastante interesante. Dice, la creatividad de Lazo logró más que el machacarlo del banquero ladrón, técnica canzona. Bueno, podría ser, ¿no? De hecho, hacíamos el día de ayer un análisis bastante interesante, pues bueno, en otro espacio, que era eso, ¿no? O sea, Lazo tuvo la inteligencia, ¿no es cierto? Y junto con sus asesores, de nunca presentarlo a Nebot, ¿no? O sea, a Nebot nunca lo vimos durante la campaña, porque obviamente Nebot generaba este rechazo. Entonces, Nebot era importante para llegar a segunda vuelta, de la misma manera que Correa era fundamental para que Arauz llegue a segunda vuelta, ¿no? Posiblemente sin Nebot bueno, sobre todo sin Correa, ¿no? O sea, Arauz hubiese sacado pues tal vez una votación similar a la de la candidata Alianza País. Entonces era importantísimo, ¿no? Esa figura. Pero una vez que ya aseguró su electorado, bueno, o sea, uno dice, pues hasta qué punto ya era necesario seguir con Correa, ¿no es cierto?, dentro de su comunicación, porque ya logró su electorado, ya la gente ya lo identificó, más bien, pues, me parece que eso fue lo que faltó, y en ese sentido también concuerdo contigo, concuerdo con lo que nos dice Elías, ¿no es cierto?, de esta técnica cansona de atacar y atacar el tema de banqueros, sí, ya sabemos. Llevamos 8 años escuchando lo mismo, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿qué es lo que van a hacer, no? Que yo leí el plan de campaña de Arauz, no es que estaba mal escrito, ¿no? Pero no se focalizaron en esto, ¿no? Se focalizaron más bien, pues, en buscar un poco la debilidad del otro, y es posible que esto también haya molestado. Bueno, sigo saludando, gracias a todas las personas que se siguen uniendo a esta transmisión. Vamos a continuar con otro tema, ¿no? La participación en las redes sociales fue mayor que nunca, ¿no es cierto?, por parte de las personas, pues, en esta elección, ¿no? O sea, nunca se ha visto tanta participación activa, ¿no? Yo incluso debo reconocer que, a pesar de que a veces no lo recomiendo hacerlo, pues, yo mismo participé bastante, porque, pues, es difícil, ¿no? Es difícil, pues, como que salirse de la coyuntura en la que estamos, ¿no? Y en este sentido, se puede decir que las personas, o sea, se comenzó a generar, ¿no?, una tendencia a tratar mal a los que no pensaban como yo, ¿no es cierto? Particularmente puede ser que perdón, que se me oscureció un poquito, particularmente en la ciudad de Quito,
eh, sucedía mucho que si escuchábamos que alguien iba a votar por Arauz, pues lo veíamos feo, ¿no? Yo traté siempre de no ofender pues a las personas, pero había esta resistencia, ¿no? Dentro de este punto de vista, podemos decir que las redes sociales son en este momento los lugares en donde deben invertir tiempo las personas y ya quedaron afuera las caravanas. ¿Cuál es tu lectura del tema, André? Bueno, creo que sirve, por supuesto, las redes sociales para un segmento de la población que maneja bastante las redes sociales, ayudan a difundir mucho los contenidos, a generar bastante adhesiones, a posicionar esa imagen, esa identidad. Pero, digamos, a nivel país también tenemos que analizar la inserción de la tecnología en nuestros países, la cantidad del acceso de la tecnología. Entonces, de pronto hay bastantes ciudades y pueblos que todavía no acceden a esta tecnología, Ujú. no tienen acceso no tienen acceso a Internet, muchas comunidades tampoco. Entonces, creo que una campaña no tiene que enfocarse únicamente a las redes sociales, sino complementarse con otras estrategias y acciones en territorio también, porque en realidad nuestros países todavía no tienen una cantidad alta de penetración. Nosotros podemos pensar eso desde las grandes ciudades que tenemos una penetración de Internet alta, pero en ciudades y cantones que no tienen acceso a Internet, se necesita una campaña en territorio. Entonces, de pronto, tal vez por la pandemia, por ejemplo, haya sido más complicado para las campañas y los políticos generar estos acercamientos, ¿no? A estos espacios, y eso también pudo también afectar al proceso, ¿no? Menos personas ya empiezan a conocer, no tienen acceso a esos candidatos, a esas propuestas de campaña. Entonces, claro, de pronto también eh, no tienen las adhesiones, ¿no? De hecho, uno acordémonos que de los fuertes, por ejemplo, uno de los fuertes de la campaña uno de los fuertes de Correa en Quito, por ejemplo, y que lo ganó Lazo, era el sur de Quito, por ejemplo. El sur de Quito Ujú. era un bastión de la Revolución Ciudadana. Obtuvo ahí, por ejemplo, ganó la prefecta, tuvo un alto apoyo. Hay algunos concejales de Quito, ¿no es cierto?, que tienen bastante apoyo de esa tendencia política. Entonces, de pronto no hubo una estrategia de territorio de posicionamiento ahí en ciertos sectores de las ciudades que de pronto no logró tener ese resultado Ujú. que se necesitaba para esa campaña. Entonces, creo que las estrategias de territorio también son importantes, así como las redes sociales ahora. Tenemos a un electorado joven, este electorado que ya empieza a votar desde los 16 años. Ujú. Entonces, es importante también poder llegar a ellos de alguna manera y tener estos acercamientos. Entonces, creo que las estrategias deben complementarse. Chévere, no, y concuerdo contigo en realidad, ¿no? Aprovecho también para saludar a Roberto que se ha unido a la transmisión. Él dice, esto depende de a qué público objetivo se quiere llegar, además del enfoque de la campaña y la generación en la que está enfocada, ¿no? Totalmente, ¿de acuerdo? O sea, posiblemente hay ciertos públicos que es un poco más fácil conquistarlos entonces por TikTok, ¿no es cierto? Conquistarles pues de pronto a través pues de estos temas en Facebook, ¿no? Hay mucho trabajo de troll también, ¿no? Hay muchísimo. Como Sí. nunca funcionó los troll center ahorita, y eso era feo, ¿no? Porque mm, Podemos hablar también de los troles, también realmente, en realidad, yo no aconsejo tener estas estrategias de troles. Realmente generan unas percepciones falsas en redes que en realidad y generan unas tendencias falsas también. Entonces, de pronto en redes sociales tenemos un apoyo 100% a una candidatura en específico, pero como vemos en la realidad no se da eso. Entonces,
lo que importa son los resultados, lo que importa es lo que opina la gente en verdad, no los troles. Entonces, finalmente la generación de troles son estrategias falsas de percepción, de campaña y bajo mi punto de vista no sirve de nada persuadir a nadie bajo una figura de troll. Hoy en día muchas personas que manejan las redes sociales también se dan cuenta cuando existe un troll, Eso te es iba a decir, decir. ya sabemos que esto es un troll, esto no es una persona, ¿no es cierto? Entonces, creo que esas estrategias ya deberían empezar a desecharse, deberían empezar a ya considerar otras acciones estratégicas de comunicación. Pueden ser con influencers verdaderos, que eso se ha dado siempre, Ujú. y con líderes de opinión verdaderos, por supuesto. Si alguien te apoya, es una persona que tiene cierta credibilidad y tiene una tendencia, puede ser un vocero, más que una horda de troles, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, es mejor tener también una campaña de comunicación más sincera, diría a términos generales, porque obviamente estos trolls a la final no generan adhesiones, en realidad son falsas percepciones de redes que no van a generar Sí. resultados tangibles, ¿no? Y por otra parte veíamos también, por ejemplo, también generar militancia también, bueno, otra estrategia ya un poquito política, un poquito comunicacional, generar militancia también, militancia digamos, verdadera, ¿no? No personas que sean pagadas, por ejemplo, en ciertos espacios o mítines. Eh, en realidad, esto de pagar a las personas para que asistan a un lugar tampoco genera adhesiones reales, lo mismo que el troll, ¿no es cierto? Entonces, tener personas que en verdad estén convencidas, ¿no? Que en verdad opinen y que en verdad quieran apoyar a tal o cual postura. Entonces, creo que la verdad es que a la final la coherencia de esa campaña, es decir la verdad nunca no va a caer mal. La gente va a saber de qué manera ese candidato se va a ver. Y algo también destacable, ¿no? Destacable de también en saber cómo se mueve nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura es muy familiar, es nosotros valoramos mucho la familia. Entonces, esto de que el presidente electo, por ejemplo, tenga una familia, la muestre, ¿no es cierto? También genera una identidad al Ujú. candidato, la identidad de que es un papá, la identidad que es un papá, de que también es un esposo, de que es una persona normal, quizás como nosotros, ¿no? Entonces, no, las personas lo van a ver más cercano. Entonces, creo que esos puntos de la identidad de la campaña y la identidad del candidato debieron haberse reforzado, digamos, en la campaña de la contrapartida, ¿no? Sí, me parece muy interesante, ¿no? Y yo concuerdo contigo, ya no debemos usar trolls. O sea, se nota cuando alguien es troll, cuando alguien está usando un perfil falso, lo que tú dices, se nota la falta, o sea, que alguien es pagado, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que más bien es contraproducente, ¿no? O sea, queda pésimo más bien el candidato. Entonces, Sí, y en cambio, pues, por otro lado, como tú dices, ¿no? El tema de mostrar un poco la familia, de mostrar, y eso es parte de la marca personal, ¿no? O sea, ya que yo he hablado por en varios supuesto, de mis por supuesto. artículos, tema de la marca personal importantísimo. La marca personal va más allá pues de lo que yo soy como profesional, sino lo que yo soy como persona. Voy saludando a la gente que se va uniendo, a Elena, Cintia, qué chévere, mi tía que Cintia, está acá, sí, hace un está por momento ahí. entró también Justin, qué gusto de tenerte por acá. Chévere que la gente se siga uniendo. Voy a leer una pregunta que me hace Elías, que dice, me parece que la ley del péndulo también tuvo alguna importancia, te soy honesto, no estoy relacionado con este término. La ley del péndulo tuvo alguna importancia. ¿Cuál es tu opinión, André? ¿Está Eh, relacionado con este término? la verdad, la verdad no mucho, pero tal vez si tiene alguna relación tal vez tiene alguna relación con el tema bueno, saber
a qué lado de la suerte, ¿no? Tal vez alguna preferencia relacionada a la suerte, a saber por dónde va uno, otro. Yo creo que, yo creo que la verdad la generación de campañas se planifican. En realidad creo que esto sí permite repensar muchísimo, muchísimo la política, las necesidades de las personas, el relacionamiento, cómo nos relacionamos, ¿no es cierto? Cómo nos comunicamos con los candidatos, cómo la manera también, la manera en que nosotros podemos expresar nuestras ideas. Algo que me llamó mucho la atención y que lo comparto también, una comunicación básica, ¿no es cierto? Casi básica de la campaña, del jefe de campaña que esté liderando ese equipo, ¿no? Era la experiencia de un usuario que había mandado, por ejemplo, un correo electrónico a las dos candidaturas. Un correo a la candidatura de Lasso, otro correo a la candidatura de Arauz. Haciéndole, en la publicidad se mencionaba, se pedía, obviamente, todos recordamos, se pedía que den sus opiniones. Entonces, esta persona, un ciudadano, escribe a los correos, a ambos correos, a los correos de estos dos candidatos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando envía la solicitud, su recomendación y su necesidad a las dos campañas, en una de las campañas le responde un bot. Entonces, ya sabemos estos mensajes bot clásicos, Sí. gracias por escribirnos. Entonces, mientras que en la una campaña le escribieron eso, y en la otra campaña le habían escrito precisamente una persona de verdad, ¿no es cierto? Una persona de verdad, incluso la persona le pidió que se puede reunir. Entonces, vemos también la necesidad, como tú comentabas, de una atención al usuario, una comunicación al usuario, ¿no? Las personas también desean ser atendidas y obviamente debe darse esta comunicación también con las necesidades de la gente, escucharlos, no solo en encuestas, sino en estos espacios de comunicación. La persona se había quedado impactada, totalmente impactada, y Claro. adivinen de qué campaña era la del bot y qué campaña era la de la persona real. Entonces, vemos estas cosas que vamos aprendiendo. Que se van aprendiendo también en la generación de campañas, ¿no? Incluso también en la gestión de la comunicación en empresas, ¿no? La gente está cansada de recibir Sí. estas respuestas bot, ¿no? O sea, uno va a una institución o a una empresa y lo que quiere es una atención personalizada, ¿no? Ya esto de los mensajes clásicos ya no sirven porque la gente tampoco se siente escuchada. Entonces, lo más Sí. importante también es la gente. Creo que también va enfocado a pensar y replantearse de qué manera se comunicaron en la campaña con las personas, porque las personas son reales, tienen necesidades puntuales y desean también sentirse escuchadas y atendidas. Entonces, una persona atendida siempre va a ser una persona agradecida también. Entonces, una persona agradecida va a garantizar posiblemente una adhesión, ¿no? Finalmente, si es que por último no vota por el candidato, va a tener una buena referencia de imagen, ¿no es cierto? Entonces, creo que en estas cosas, en estas pequeñas acciones, es cuando también se generan estas percepciones de los ciudadanos sobre la campaña y sobre el candidato, ¿no? ¿Qué pasa si ahorita el candidato está de campaña y me responde un voto? Pero ¿qué va a pasar después, no es cierto? ¿Qué va a pasar después cuando ya Claro. de pronto haya ganado? De pronto tal vez no me va a contestar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Creo que, bueno, también debemos analizar algo también que llamó bastante la atención. En cambio, ahora hay otro ejemplo también, por ejemplo, de los ejemplos de campaña en comunicación. Una de las campañas generó una página web, se sintonizó mucho con la realidad de salud y con la problemática de la pandemia, que generó una página web
lanzó toda una página web con toda la propuesta del plan de vacunación, incluso le daban a la persona el día y la hora que supuestamente iba a ser vacunada, por ejemplo. Claro, Entonces pero por el ahí otro lado también estaban las casetas de los $1000, ¿no? también, Sí, también, pero bueno, no sé si funciona igual. pero claro, bueno, son propuestas de campaña, pero por ejemplo, desde el ámbito de la comunicación, crearon un canal de comunicación, ¿no? Eso fue, Ujú. a mí honestamente me pareció positivo, eso también, eso es algo bueno que, bueno, hay que resaltarlo, es algo positivo porque se sintonizó mucho con la necesidad y la desesperación de las personas de tener una vacuna, ¿no es cierto? Y dijeron, no, nos vamos a lanzar vamos a generar esto y vamos a lanzarnos a ofrecer. Pero ahí también, qué pasa ahí, ¿no es cierto?, comunicacionalmente, cuando a mí en la campaña me dijeron que en mayo me iban a vacunar. Y ya llegó mayo, ya ganó el candidato y todavía no me vacuna, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. ahí es Hay un un riesgo, ¿no? compromiso. Claro, es un riesgo, es un compromiso bastante alto referente a la, a la credibilidad de la campaña, a la credibilidad del candidato, porque sí fue una propuesta comunicacional arriesgada, porque si no se cumple, se genera una falta de credibilidad también. Entonces, sí, sin embargo, la creación del mismo canal sí resulta altamente positivo, ¿no? Es que se van uniendo. A ver, me parece que No, Andrés salió un las ratico. Bueno, personas. ahí estamos. Bueno. Ya. Chévere, no, parece que solamente salimos un ratico, pero ya estamos. Bueno, pues te decía que estaba saludando a las personas que se han unido, a Emi Santa Cruz, qué chévere que estés acá, Osvaldo Buitrón, bienvenido, Diseño Pixel, Oh, Diego Carvajal, bienvenido, pues bueno, siempre hay que haber, hay una gratitud, ¿no? A las personas que vienen para acá, pues, y por favor muchas gracias. siéntanse libres De de opinar. dejar sus mensajes. Bueno, ahorita nos aclara Elías lo que es la ley del péndulo. Estamos un poquito en el aire, porque antes, bueno, primero Daniela nos dijo que lo que se regresa, lo que se va, regresa. Bien o mal se están cosechando lo que sembraron. Bueno, parece que esa no es la explicación correcta. Parece que algunos hemos estado equivocados en el tema. Elías nos dice que la ley del péndulo se refiere a la alternabilidad, es decir, Ah, le tocaba a la derecha. Bueno, le puede toca. ser, ¿no? Puede Yo ser no sé si mi opinión va tanto eso, porque más bien hemos visto lo contrario, ¿no? Que los gobiernos de izquierda, ¿no es cierto?, son gobiernos que se han perpetuado, ¿no? Durante, pues, largos periodos en el poder. Entonces, más bien yo creo que ese es un triunfo, ¿no? Es un triunfo, y no por hablar de un candidato en específico, ¿no? Pero es en general un triunfo en el sentido de que, pues, vencer democráticamente, pues, un gobierno, ¿no es cierto?, que tiene, pues, una predisposición un poco distinta, es bastante complicado. Pato nos dice, sí. ¿qué opinan de la estrategia digital que tuvo Javier Herbas? ¿A qué le atribuyen el cuarto lugar que logró? ¿Qué medios le fueron efectivos? ¿Le ayudó a ser parte de la idea? Pues bueno, yo ya di antes mi comentario, para mí pues no le ayudó para nada a ser parte de la idea, o sea, era un ilustre desconocido, le ayudó pues a estar ahí presente y todo lo demás, pero realmente pues para mí fue esta empatía con los votantes jóvenes, ¿no? Particularmente, por ejemplo, a través de TikTok. Aprovecho, Jessy, qué chévere verte acá. ¿Cuál es tu lectura, André? ¿Qué crees que le Eh, ayudó a Javier Herbas? Porque pasó de ser un ilustre desconocido a... Estuvo cerquita, ¿no? Estuvo cerquita de Lazo. muy cerca. Creo que la misma gestión de la identidad del político que no es político, entonces era un outsider también finalmente, alguien desconocido y las personas querían un político que sea más tendiente a ser un ciudadano, ¿no? Entonces era una persona que estaba trabajando, un empresario, pero era un ciudadano que trabajaba. Entonces, finalmente, tal vez por eso pudo tener esa conexión. Y claro, puntualmente en el caso de Javier Herbas fue un muy buen comunicador. En Uh realidad -huh. creo que no podemos decirlo, fue uno de los mejores candidatos
comunicadores. Entonces, si nosotros comparamos la gestión de la aceptación, la gestión de la política, por ejemplo, con todos sus bemoles y sus errores, muchos errores comunicacionales, por ejemplo, Correa también fue un comunicador. Entonces, Ujú. creo que en ese sentido, eh, puntualmente en el caso de Herbas, conectó muchísimo con la gente por eso. Fue muy, muy buen comunicador, pudo exponer sus ideas con mucha facilidad. Lo veíamos en los debates, lo veíamos en sus lives, conversaba, tenía mucha facilidad de expresión y eso le ayudó mucho a conectarse con las personas también, como decía, también genera y se iba posicionando una identidad de él. Él pudo también posicionar una identidad propia, ¿no? Entonces, esto él pudo posicionar en la gente que era un empresario, que era una persona que trabajaba, no mostró tanto su familia, pero era una persona, era un ciudadano. Entonces, eh, creo que esos fueron los, las cosas que le hicieron a Javier Herbas tener mucho apoyo y también conectarse con lo que decía la gente, ¿no? Esto de la Ujú. comunicación bidireccional creo que es algo de lo que las estrategias y las campañas deben empezar a pensar, dejar de pensar, incluso generar la política, incluso la gestión de la política, de qué manera los políticos están escuchando a la gente. La gente no, entonces lo que decía era eso. Básicamente, en realidad creo que la clave es siempre escuchar a los públicos y mantener esta comunicación bidireccional que a la final también se puede trasladar a la nueva gestión de política, ¿no? Siempre estar escuchando a los públicos sobre lo que opinan. Vemos con mucha sorpresa, por ejemplo, veía justamente hoy, se mencionaban los índices de credibilidad del actual presidente, por ejemplo. Entonces, ¿en qué medida la credibilidad de los políticos, la confianza de las personas en las instituciones está también en la medida en la que escuchemos también a los públicos y a las necesidades de las personas, ¿no? Creo que Javier Herbas tuvo ese acierto de escuchar y de compartir con los ciudadanos, ¿no? En estos espacios y plataformas. Sí, me parece un excelente comentario, ¿no? Herbas supo empatizar, ¿no? Y ahí hay un comentario que daba yo me acuerdo, Sí, mi profesor de marketing político en la universidad, decía que, claro, las redes están ahí, ¿no? O sea, están ahí las plataformas, está ahí la tarima, están ahí las caravanas, pero al final lo que importa es cómo empatizamos con la gente, ¿no? Y Herbas, pues, un excelente trabajo de comunicación. Por interno me dijo, bueno, Dani, ojalá lo escriba más bien aquí al chat de todos, dice que la juventud que movió Herbas es un trabajo de la idea que lleva años, ¿no? Sí, puede ser, no es totalmente cierto. Pero sí, bueno, hubo un salto, ¿no? Hubo un salto muy importante desde antes del debate hasta después del debate, ¿no? O sea, Herbas antes del debate, pues bueno, podía estar ahí moviendo el tema de la idea y toda la cosa, pero realmente su explosión se da después del debate y con toda la visibilidad que le da Crudo Ecuador particularmente, ¿no? Que yo creo que fue también un movimiento bastante acertado de Herbas, que fue contratarlo precisamente a Crudo Ecuador, ¿no? Estrategia que además la repitió después Lazo, ¿no? O sea, claro. De hecho, ujú. el mismo equipo de estrategas de Herbas fue a la campaña de Lazo en la segunda vuelta. Entonces, Ujú, sí, sí. fue el mismo equipo, de hecho es un equipo joven, de lo que yo tengo entendido es un equipo bastante joven y claro, en realidad lo que ellos trataron también, algo importante también que debemos analizar en el tema también del uso de las tecnologías, ¿no? Y que también se ha cuestionado muchísimo, se cuestionó mucho en las redes, se habló bastante, y era justamente sobre el tema de hasta qué punto también Lazo generaba adhesiones si no iba en contraposición de su identidad, estos videos, lo vimos haciendo el primer video justamente bailando Ujú. precisamente como Michael Jackson, por ejemplo, el primer video lo recuerdo. Ese video, por ejemplo, claro, hasta qué punto ese video de Lazo respondía a su verdadera identidad, ¿no? ¿Por qué tener que cambiar de, entre comillas, personalidad para decir esto? Sin embargo,
lo que comentaban los estrategas es que en realidad ellos nunca pidieron al candidato cambiar de vestuario. En realidad, el candidato estaba vestido como lo vimos en el video, por ejemplo. Mm, Entonces, algo que les llamó la atención y de hecho, justamente a partir, ellos no generaron tampoco el tema de los zapatos, no fue un video intencional de ellos. En realidad, ellos, el candidato estaba con los zapatos, pero la gente fue la que le dio un la que le significado. dio duro. Entonces, ahí, claro, la gente, las personas fue la que le dio el significado, vimos después las personas que lo apoyaban poniéndose los zapatos y también ya empezaban a relacionarlo con las personas que trabajan, ¿no? Yo trabajo y me pongo unos zapatos rojos porque trabajo. Las personas empezaban a darle significados de todo tipo. Entonces, algo, la enseñanza clásica de la comunicación política te dice, y que se aplicó en este caso, fue que el silencio no ayuda en nada, ¿no? O sea, uno tiene que responder esas actuaciones, esas comunicaciones, y la otra campaña no respondió con nada. Entonces, fue algo así como en el ajedrez, ¿no? Si generamos un movimiento, también en el juego del ajedrez la contrapartida tiene que generar un movimiento. Entonces, creo que no deben, y no deben demorarse tampoco mucho. Claro, ahí se durmieron un poco, ¿no? Y es interesante, ¿no? Esto no lo sabía, la verdad que fue como que fortuito el tema de los zapatos rojos, ¿no? Porque termina convirtiéndose en un símbolo realmente, ¿no? Y es ahí cuando vale el tema, ¿no? O sea, las personas le dan el significado a las cosas, ¿no? Las cosas de por sí, pues, pueden tener un significado o pueden tener otro, pero realmente somos nosotros quienes les dan el significado y en este caso, pues, los zapatos representaron algo más, ¿no? Algo que iba, pues, más allá de unos zapatos rojos, ¿no? Sino la gente se apropió de este concepto para, no sé, para tal vez un tema de esperanza, ¿no es cierto? Un tema de un cambio, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante este tema. Eh, Vamos a entrar en otro aspecto, bueno, un poco dentro de lo mismo que estamos hablando. Igual, todas las preguntas que quieran hacer, por favor, son bienvenidas. Estamos tratando de dar respuestas a Bienvenidos. todas. Y tiene que ver con el tema de la comunicación interactiva. Es decir, una de las características, ¿no?, que tienen las redes sociales, tienen la web 2.0, el hecho de que, pues, no solamente ya cambió el proceso de comunicación de emisor, mensaje, receptor, ¿no? Entonces, ahora la gente puede devolverme un poquito esto de acá. Y yo creo que la comunicación interactiva fue un tema muy importante y también definitorio en esto, ¿no? O sea, un poco se quedaba mejor estando de un lado o de otro. Y eso se lo pude evidenciar a través un poco en los comentarios. Dentro de este punto de vista, yo creo, y aquí vamos a entrar un poco en lo que tú me habías recomendado también hablar de este tema, que es la comunicación de crisis, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si estoy recibiendo muchas cosas negativas? ¿Cómo yo puedo gestionar adecuadamente eso? Porque yo creo que eso le afectó muchísimo a Arauz, le afectó muchísimo pues a Correa, toda esta comunicación que un poquito les fueron destrozando, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para mitigar riesgos de este tipo de comunicación que daña nuestra reputación? Creo que también antes de concebir la campaña, en realidad lo que faltaba era primero realizar un análisis de las posibles crisis, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me van a Ujú. decir? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que me van a decir? ¿Me van a decir esto? ¿Me van a decir este otro? ¿Se va a poner en duda esto? ¿De qué manera lo vamos a enfrentar desde el punto de vista de la campaña? ¿No es cierto? Y desde el punto de vista comunicacional, tratar de responder siempre con la verdad. Esto de mentir públicamente, en realidad las mentiras a la final no van a ser sostenibles, ¿no es cierto? Porque ya Ujú. el candidato, vamos a poner un ejemplo, si se da una acusación de corrupción, ¿no es cierto? Y después resulta que dice que no, pero después en un operativo tiene todo el dinero en su departamento. Entonces, eh, cosas como esas, ¿no? Que no generen incoherencias, tratar de decir la verdad, tratar de responder en el menor tiempo posible.
Es decir, no dejar pasar tanto tiempo, no esperar una semana para contestar, ¿no es cierto? No, no tenemos que esperar una semana para contestar algo. Y algo también que me llamó la atención, casi al final de la campaña, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, salió todo este tema de la lista de vacunados VIP, ¿no es cierto? Ujú. Y al final salió la lista del hijo, ¿verdad? La lista del hijo, presuntamente, y creo que ya lo aceptó ayer, el hijo de uno, del actual vicepresidente electo, había estado inmiscuido en esta supuesta lista VIP de vacunación, ¿no es cierto? Mm, Nunca fue aclarado durante la campaña, ¿no es cierto? Durante la campaña fue el ataque, pero ellos nunca respondieron eso. Entonces, en realidad yo considero, yo como ciudadana, puedo considerar, de hecho lo considero, me parece que tal vez el señor sí estaba en una lista, sí formaba parte de la primera línea, ser gerente de un hospital requiere que la persona vaya todos los días. Conocemos de muchos casos de gerentes de hospitales que han renunciado en esta pandemia porque no, por ejemplo, ya no quieren seguir exponiéndose, ¿verdad?, al virus. Y claro, entonces, en realidad el hijo sí formaba parte de la primera línea, no había ningún ujú. inconveniente, pero en realidad nunca lo aclararon. Entonces, esto de estar escondiendo, ¿no es cierto?, no dar la cara, no genera transparencia. Entonces, los ciudadanos queremos, y en realidad quieren cada vez más políticos transparentes, ¿no es cierto? Entonces creo que eso genera también confianza en el político y en la campaña. Entonces creo que es claro. Y la manera de comunicarse y expresarse también. Eso afecta muchísimo, muchísimo a la campaña, a la manera en la que se comunican. Por eso justamente se revisan mucho los voceros, es decir, ver, analizar además los voceros que van a enfrentar esas crisis, ¿no? Ujú. En verdad, si el vocero determinado va a aportar a la campaña, va a poder responder a la crisis y va a poder también aplacar, ¿no? Justamente yo veía, por ejemplo, particularmente, por ejemplo, analizando voceros, de parte, por ejemplo, de la campaña de Arauz, Carlos Rabascal me pareció un excelente vocero. Nosotros lo vimos en Ujú. varias Sí. entrevistas de medios de comunicación. Carlos Rabascal era un vocero a carta cabal, o sea, defendió sus ideas, estemos o no de acuerdo, pero defendió sus ideas y sus puntos de vista con altura, con educación, y en varios medios y periodistas. Entonces, creo que sí vale la pena en una campaña identificar, también cuidar muchísimo las vocerías, ¿no? No delegar estas vocerías a cualquier candidato o cualquier miembro del partido que pueda también hacer daño a esas percepciones de la gente, ¿no? Y al estado de ánimo también del elector, ¿no? Porque ahora los electores, ¿qué querían? Los electores querían alguien que les solucione, no querían más enfrentamientos. Creo que esa ha sido la elección, ¿no? No que Ujú. el país ya no quiere más enfrentamientos, los electores quieren tranquilidad. Hemos vivido un año estresados, ¿no es cierto? La ciudadanía está estresada. Tal vez no necesitamos una investigación tan exhaustiva para determinar que el ciudadano común está estresado, no quiere políticos que le generen más controversia, sino otra clase de políticos. Y hay que aprender de eso, hay que aprender de la gente, de ese entorno, ¿no?, en el que se desenvuelven. Entonces, también sí podríamos analizar el cuidado de las vocerías, mucho cuidado de las vocerías. Creo que eso también es una lección aprendida también. Y también pensar en nuevas ideas, ¿no? Generar nuevas ideas y nuevos liderazgos también, nuevas identidades, por supuesto, en los partidos, ¿no? Lo vimos con Gervas, que fue una Sí. nueva figura, una nueva identidad, y por qué no también la Revolución Ciudadana, otros partidos puedan tener nuevas identidades propias, pero ya personas que se defiendan solas, es decir, que tengan sus propias ideas, sus propias decisiones, ¿no es cierto? Entonces, creo que sí vale la pena desde ese sentido, ¿no? Tener esas propias identidades sí ayuda muchísimo.
Sí, me parece, y estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, que me bajaste un poquito el volumen, no sé si solo será un tema que me pasa a mí. Me No, encantaría que no me hice escriban nada. en el chat si se está escuchando bien, porque me bajó un poquito el volumen, pero de pronto solamente es algo que me pasó a mí, no lo sé. Pero bueno, en todo caso, sí te Entonces, escucho, que es lo importante. sí, eh, bueno, básicamente eso, y yo creo que a las lecciones aprendidas, entre las otras lecciones también, entre las grandes lecciones aprendidas de esta campaña, a la final de cuentas también te dice que no necesitas invertir mucho, ¿no es cierto? Ujú, sí. En una campaña digital de pronto no necesitas invertir mucho para generar contenido y difundir también tus propuestas. Entonces, sí vale la pena tomar en cuenta estas nuevas herramientas que sirven muchísimo hoy en día y a las cuales la gente tiene acceso, ¿no? Ya de pronto la gente no tiene acceso, no tiene un televisor, pero de pronto tiene el internet y una computadora que puede seguir las entrevistas de sus candidatos y de sus políticos, ¿no? Y también finalmente yo creo que algo muy importante también generar estos políticos, digamos, que generen propuestas de valor, ¿no? Es decir, tener políticos que demuestren ser también personas capaces de demostrar su trabajo con valores, ¿no? Creo que también ese es otro punto de la identidad, ¿no? De la identidad del político que de pronto estaba buscando la gente, ¿no? En todo este contexto de la corrupción, en todo el contexto de las vacunas y de tantas denuncias, la gente está buscando también un político que tal vez no tenga estas acusaciones, alguien, entre comillas, limpio, ¿no? Entonces, Ujú. también de parte de las campañas y de la identidad y la imagen, buscar un perfil o generar una imagen, posicionar una imagen de una persona que, que, que sea honesta, ¿no? Ya finalmente muchas personas hemos podido ver que de pronto no eran, no eran partidarias de Lazo puntualmente, pero de pronto votaron por ese candidato porque tal vez era solamente honesto, tal vez no tiene ninguna acusación de corrupción, ¿no? Algo tan básico de pronto. Ujú. Entonces, creo que son cosas sencillas que pudieron y pueden ayudar a las campañas y a los grupos de políticos. Y también la manera, yo creo que sí influye también muchísimo la manera de comunicarse. Vimos algunos ahora de la contracampaña, eh, de la parte de la revolución, vimos algunos, se utilizaron algunas palabras, si analizamos referente, por ejemplo, el episodio cuando uno de los partidarios de la contracampaña a manera de amenaza comentaban qué era lo que iba a pasar si ganaban, ¿no es cierto? Bueno, cuando yo voy a ganar, no van a poder esconderse detrás de las piedras, algo así comentaba uno Ujú. de sus líderes. En realidad no sabemos si eso aportaba a la gente le daba igual, en realidad. A la gente lo que quería era otra cosa, la gente quería otra cosa, totalmente diferente. Entonces, esta política y la comunicación del conflicto, ¿no? No, a mí no me Ujú. interesa alguien que está peleando ahí, o sea, ese problema ya no es mío. Finalmente era un problema de políticos, tal vez, pero no era un problema de ciudadanos. Entonces creo que eh, entendemos toda la situación difícil tal vez que pudieron pasar esa tienda política por todo lo sucedido, por los cambios de ópticas de gobernar, en fin, pero era un problema de políticos, no era un problema de ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, a la final, los ciudadanos tenían otras necesidades, tenían otros problemas, y eso desvió y le quitó muchísimo tiempo de promoción de sus propuestas. De pronto sus propuestas eran válidas, de pronto su plan de vacunación era exitoso, no sabemos, nunca supimos porque la comunicación estuvo destinada a Sí, otros temas. Entonces, sí, sí, totalmente. creo Y eso, que eso faltan pasó full, ¿no? muchos temas de posicionarse, tal vez. Uh -huh.
Y eso pasó un montón en realidad, ¿no? O sea, salió este tema de las vacunas argentinas, luego el presidente argentino diciendo que es mentira. Entonces, mal manejo de crisis, y estoy de acuerdo. O sea, para nosotros poder atender primeramente una crisis, tenemos que hacer una lista de las cosas que pueden, ¿no es cierto?, levantar algún tipo de crisis. Y bueno, voy a aprovechar para saludar un poco a la gente que se sigue conectando, porque bueno, ay, ya se me pasa que hay tanta gente que está viendo que les agradezco muchísimo. A Ando, qué chévere. Ando a los tiempos, a Andre, que también se ha conectado, Zambito Boada, Julieta de Palacios, Sambo también, Nicole Espinosa. Pues muchísimas gracias por conectarse. Espero que estén disfrutando con esto. Cualquier cosa también. Me encantaría interactuar con ustedes. Ahorita, bueno, le voy a pedir de favor a la Dani si de pronto me puedes prestar unos audífonos o algo, porque creo que algo pasó, me entró una llamada y te escucho despacito, pero ya me escribió en el chat, me escribió Elena Díaz que se escucha bien, pero creo que como que me entró una llamada y no sé por qué se me bajó el volumen. Entonces de pronto puedo Yo intentar no con unos bajé nada, audífonos. yo no bajé nada. No, no tengo Mm. audífonos, no, no tengo audífonos, estoy No, sin no, sí, sí, yo audífonos. voy a intentar, digo, con unos audífonos porque por alguna razón a mí se me bajó, o sea, ese es un problema totalmente mío. Sí, Sí, muy ay, bien, muy bien. ya, ya, Ah, perfecto, sí solucionamos. No, es un problema mío, no sé qué me pasó. Parece que me entró una llamada y el rato de que me entró la llamada, como que el audio se fue al otro lado. Entonces, son cosas que pasan por los en vivo. Pero bueno, a ver, vamos ya un poco cerrando. Me gusta mucho lo que dijiste también, ¿no? O sea, el tema de Carlos Rabascal. Mucha gente dijo eso, ¿no? O sea, ¿por qué este hombre no estaba para presidente? Realmente se comunicaba muy bien, o sea, bueno, obviamente, claro, él llegó un poco después ante la falta eh, de, de Correa, ¿sí? Entonces, fue un tema un poco al apuro, que tocó atenderlo, pero a mí me pareció una excelente elección y claro, de pronto si lo hubiesen conocido un poco antes, pues hubiese sido genial, ¿no? Porque creo que tenía bastante más fuerza y era, bueno, no sé si sería mejor político, no lo sé eso realmente, ¿no? Pero desde la parte de la comunicación, a mí me dio la impresión de que Carlos Rabascal se comunicaba muchísimo mejor que Arauz y hubiese sido otro el debate. O sea, ponerlo ese hombre con Lazo, yo creo que hubiese sido muy, pero muy diferente los resultados de debate. Que es otra cosa que yo también pienso, ¿no? Lazo no es un gran comunicador. Acá yo creo que Lazo tiene que darle también las gracias a Jaime Durán Barba, ¿no? Que le ayudó muchísimo a mejorar, a ir desarrollando su discurso. No es un gran comunicador Lazo, ¿no? Y creo que eso faltó un poco, ¿no? Claro que en mi opinión, pues una cosa es que uno sea un buen comunicador y otra cosa distinta es ser un buen presidente, ¿no? Pero finalmente creo que sabemos que votamos mucho por la parte emocional. Voy a leer un par de comentarios. Me dice Daniela, en lo general, la comunicación actual es a todo nivel, exige mucha transparencia, originalidad, naturalidad y atención 24/7. Creo que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, yo voto no solamente por el político, sino que yo voto por la persona. Y eso lo podemos llevar incluso a empresas, ¿no? Empresas públicas y privadas, ¿verdad? Si una empresa privada, el CEO o el gerente general tiene una mala imagen, ¿no es cierto? Posiblemente yo deje de comprar. El de ayer salió una campaña buenísima, no sé si la viste, André, esta de Salvemos a Ralph, no sé si la viste. sí, sí, sí. A ver, ahí parece que ya estamos. ¿Me escuchas, André? Sí, 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 te escucho. Pero se está congelando un poquito la llamada. Bueno, ahí ya te escucho. Pues este tema sí, me parece interesante, ¿no? Este tema de la campaña de este conejito, porque yo creo que le va a afectar a esas empresas, ¿no? O sea, les va a afectar bastante a las empresas como Colgate, bueno, todas estas empresas que están ahí metidas en este tema, pues bueno, puede haber una afectación. Bueno, Lo que saludos a tenemos Gaby, que que, le veo que es que ha venido. Dime, André. sí, lo que tenemos que pensar es que realmente en el caso de las empresas, los productos también dicen mucho de esas empresas, ¿no es cierto? Qué estoy vendiendo? ¿Estoy vendiendo qué valores estoy vendiendo? ¿Qué clase de sentimientos estoy vendiendo? ¿No es cierto? No es solamente el producto, no es solamente el empaque, qué estoy vendiendo, ¿no es cierto? Eso es algo muy importante para poder comunicarlo.
y para generar esa empatía, ¿no? Y esa comunicación con los públicos y también estar en ese caso con una comunicación constante para ver qué es lo que quieren, ¿no? ¿Qué es lo que quieren tal vez esos potenciales clientes? ¿Qué es lo que yo estoy escuchando de la gente para yo poder hacer en mi negocio o en mi pequeña empresa, ¿no es cierto? Eh, y aplicarlo y generar estas nuevas estrategias, estas nuevas aplicaciones que pueden generar réditos y pueden ayudar a mejorar las ventas, ¿no? Y mejorar las ventas y generar mayor preferencia a la marca, ¿no? Generar estas identidades de marca, generar esta imagen. Ujú. Y, y finalmente, claro, en el caso de los candidatos, también tienen una identidad, ¿no? Una identidad personal, una identidad de marca, y estas identidades son las que se van conectando, ¿no es cierto?, con estos públicos y también van generando esta empatía, ¿no? Entonces, sin embargo, algo que debemos también analizar y también entender muchísimo sobre qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar después cuando gane Lazo? ¿Qué es lo que, de qué manera va a tener que seguirse comunicando, ¿no? Finalmente, ¿cómo se va a tener que seguir comunicando este candidato? Va a tener que también tener gestionar una comunicación para todos esos que no votaron por él, ¿no es cierto? Para acercarse a todo ese público que no votó por él. Entonces, y tienes a la mitad del país, ganó, no ganó con un amplio margen, Ujú. estuvo muy estrecho el resultado, entonces tienes un segmento importante al cual llegar, al cual mantener informado, al cual estar comunicándole constantemente para generar también gobernabilidad, ¿no? Y credibilidad en ese sentido hacia el nuevo gobierno, ¿no? Eh, no solamente son los partidarios quienes votaron o tal vez los círculos que lo apoyaron, ¿no? También hay mucha ciudadanía que no votó y que está muy temerosa. Es decir, tenemos dos visiones de país. La una visión es de los que ganaron y de los que están muy contentos, ¿no es cierto? Porque ganó el nuevo presidente electo, porque plantea estas ideas que quiere hacer. Y tenemos otro país de las otras personas que piensan que están muy desilusionadas, que están muy deprimidas en muchos casos, muy asustadas, muy asustadas. Sí. Nosotros vemos, están muy asustadas y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿No es cierto? Están en una incertidumbre. Entonces ahí hay un espacio de comunicación para esos públicos y para dejarles claro qué es lo que van a hacer, ¿no? Para no mantener esta incertidumbre hacia estos públicos y comunicarles qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a seguir haciendo y de qué manera los van a involucrar, ¿no? Para generar mayor adhesión, es decir, no quedarse con el resultado, con este resultado que ganó, sino seguir generando adhesiones de estos nuevos públicos, ¿no? De estos nuevos segmentos sociales, ¿no? Tenemos los segmentos sociales, por ejemplo, uno de los mayores segmentos sociales, los trabajadores, hay un amplio segmento social, también a ciertos segmentos sociales de los indígenas, muchos profesionales que fueron también, que han tenido que vivir el tema de la ley humanitaria, el tema de todo el tema económico, ¿no es cierto? Entonces tienes un segmento de la población que está esperando mensajes. Entonces creo que lo más importante ahora del candidato es seguir comunicándose y seguir hablándole a la gente por la que no votó. Es decir, que no se olvide de esa gente, de estos otros públicos que están ahí y que están expectantes, ¿no? De qué es lo que va a decir, qué decisiones va a tomar, ¿no es cierto? Ahora muy prontamente. Perdón, se me cortó un momentito, André, no te escucho muy bien ahorita. Ahí, Ah, perfecto. bueno, Sí, bueno, sí, sí. comentaba justamente que es un momento crucial el que Sí. estamos viviendo ahora y es una oportunidad
para la tienda política para seguir comunicando, es decir, que no paremos esta comunicación, que no dejemos de comunicar a la gente y tratar de generar estos puentes con quienes no votaron por él, para generar no solo gobernabilidad, sino también credibilidad, ¿no? Vemos cómo en general la ciudadanía ha perdido esperanza casi en la clase política, es decir, ya no esperamos nada de los políticos, ¿no? En general, y ya vemos al político como alguien que nos va a hacer daño. En realidad, no es así, ¿no? Y en general, y hablando de los servidores públicos también, ¿no? Los servidores públicos están para ayudar a la gente, para servirlos, para hacer país. Entonces creo que eso es lo que está esperando la gente, esos mensajes. Y creo que el nuevo candidato no debe, perdón, el presidente electo, ya no es candidato, el presidente electo debe continuar comunicando. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Ojalá le den, que le tienen que dar contrato de tiempo completo a Jaime Durán Barba y a Club Ecuador, ¿no? Para, para conquistar de pronto a estas personas que les falta. Porque es verdad, ¿no? No es un gran comunicador Lazo y él tiene que empatizar, ¿no? Hay mucha gente, y yo lo entiendo además, porque uno tiene que saber ponerse en el lugar, pues, de las personas que no les cae, ¿no es cierto? Este hombre, pues sí es normal, pues, o sea, no viene con la mejor imagen, ¿no? Y muchos incluso de los que le dieron su voto, pues lo hicieron porque era lo que había, ¿sí? No porque precisamente estaban encantados realmente de esta persona, era lo que había. O sea, mucha gente dijo eso. Hay un comentario que me parece interesante y lo quiero leer, que me dice también Dani, que dice, la tecnología ya no da para esconder nada tampoco, ¿no? Si no, el señor alcalde no estaría en tamaño problema que cada día se complica gracias a WhatsApp. O sea, sí, pobre hombre, ¿no? O sea, bueno, no sé si Creo me da... Sí, Dime, bueno, Ale. creo que en el caso del alcalde y en general lo que te enseña eso es que eh, hay que ser coherentes, ¿no? Hay que ser coherentes, no podemos, es decir, las acciones, un axioma básico de la comunicación es que las acciones comunican, las acciones ya te dicen algo. Entonces, en realidad lo que haga ese político también va a mandar mensajes a la gente. Entonces, no es solamente lo que digamos, sino también lo que hacemos. Entonces, sí, en ese sentido, entonces creo que también desde cualquier estamento de gobierno, ¿no? En este caso, un gobierno local que necesita también gobernabilidad en un momento de crisis, eh, también es lo que hace, ¿no? Entonces vimos la actuación lamentable del hijo, esta presunta implicación, pero lamentablemente los hechos dicen otra cosa. Entonces, mientras los chats estén ahí, ¿no es cierto? Es muy difícil descomunicar eso. Entonces ya Claro. en realidad ya no puede descomunicar acciones, ya hechos. Entonces creo que desde ese punto de vista es mejor hablar con la verdad, incluso pedir disculpas. Es algo que nosotros no hemos generado en la comunicación. eh, Esto de pedir disculpas en un momento sí pueden cometer un error, pero lo importante es comunicar esas disculpas, decirlo, expresarlo, va a hacer que obviamente inclusive las personas acepten eso, acepten el error inclusive. Entonces, creo que eso le hace falta muchísimo a nuestra clase política. Ujú. Nunca vemos a un político que acepta sus errores, e inclusive creo que le haría muy bien a la sociedad eso, porque creo que vemos a un político que pida perdón, que pida disculpas. Vimos lo que sucedió con las vacunas, por ejemplo, haciendo un ejemplo a lo sucedido con las vacunas.
Y creo que si se dio un mal manejo, un funcionario público, el que sea, debió haber salido a pedir disculpas. Entonces, creo que hubiera comunicado muchísimo, hubiera generado mayor empatía y bueno, también, también mostrar un poco de preocupación sobre el hecho. Si la institución pide disculpas o el político pide disculpas, parece que le importa, ¿no? Finalmente parecería que le importa, entonces vamos adelante, la ciudadanía va a poder digerir eso y también aceptar esas disculpas, ¿no? Sin embargo, en procesos legales, en procesos ya complicados de delitos, de ese tipo de situaciones, ya es más complicado para el político, porque finalmente la justicia es la que tendría en ese punto que actuar, ¿no? Entonces, eh, eso podría comentarles. Se han dado muchos casos, por ejemplo, Sí. muchos casos de aerolíneas, por ejemplo, que suelen suceder mucho, negligencias de aerolíneas, por ejemplo, eh, eh, también con el contralor, ¿no es cierto? Entonces, el contralor mostraba unas declaraciones que hablaba mucho sobre temas de honestidad, sobre un discurso muy alejado de lo que pudimos ver hace pocos días. Entonces, esas situaciones son las que merman la percepción del político en la ciudadanía. Entonces, eso afecta luego a las campañas políticas. Sí. Ujú. Estamos cortándonos un poquito, ¿no? Porque creo que el internet es el mejor. Pero bueno, en todo caso, creo que hay algunos puntos muy importantes que reflexionar, ¿no? Los hechos comunican y eso es muy importante. O sea, y me gusta, como le dice, o sea, tener la capacidad de pedir disculpas. Pregunta rápida, André. ¿Debe Yunda renunciar o no? Yo creería que ante el problema que nosotros hemos visto y la posición de los concejales, que sí renunciar o una licencia, algo que permita tal vez estratégicamente bajar el nivel de la crisis, porque es una crisis, bajar el nivel de la crisis y también generar un cierto tipo de gobernabilidad también finalmente, ¿no? Creo que algo importante que nosotros hemos podido ver también, esto el aferrarse al cargo, ¿no es cierto? A la final Sí, eso, no. no sé hasta qué punto eso también puede comunicar una buena imagen del político. En realidad, creo que todas las personas que brindan un servicio lo hacen, pero también esos puestos pueden ser pasajeros, son pasajeros. Entonces, creo que en la medida que también ese servicio sea aceptado, ¿no es cierto? Porque aceptado por la comunidad, aceptado por la gente y valorado, por supuesto, también, ¿no? Entonces, eh, creo que más allá, creo que digamos, atenuar la crisis estratégicamente, tal vez, no sé si pedir una licencia, no sé si tal vez renunciar, pero sí el hecho de ya no tenerlo en esa palestra, ¿no? De tenerlo en esa palestra y obviamente tienes a varios voceros ahí interactuando sobre ese tema, hace que no pueda pasar de esa crisis, que la crisis se mantenga, ¿no? Que siga ahí la crisis y no pueda superarse. Entonces, Sí, totalmente. Parece que es insostenible, ¿no? Yo coincido contigo. Voy a leer un comentario que dice Dani. Las disculpas implican la responsabilidad y pagar el precio del error. En ese caso coincido contigo, André, con el tema de la justicia. De ahí que el político no pide disculpas porque no quiere asumir. Es verdad, ¿no? Muchos políticos, pues, no piden disculpas justo por no querer asumir. Y lo que dice Dani también, sí, yo quiteño de nacimiento y corazón, exijo la renuncia. Bueno, habrá que ver hasta qué punto podemos nosotros intervenir, ¿no? Yo también pienso que es insostenible. Bueno, ya vamos cerrando. Quiero, bueno, agradecer a la gente que ha estado acá. Ahora lo veo conectado a Jeremy. Qué chévere tenerte acá, Jeremy. Fuertes saludos. Y bueno, todas las personas que se han ido conectando, pues a lo largo de la transmisión,
qué gusto de tenerlos acá. ¿Cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales, André? Bueno, en Facebook pueden buscarme como andrea.luna y ahí. Ups, justo parece que se cortó. A ver, dijiste que en Facebook podían encontrarte como Andrea Luna y en Instagram. En Instagram, ay, no, no me lo sé, pero Ya, aquí, ya te aquí, etiqueto. aquí está mi usuario en Instagram, aún. Ahí sí, en Instagram. Sí. Chévere, chévere, André. Bueno, aquí yo te etiqueto más bien. Ahorita, bueno, les agradezco a todas las personas que han estado acá. Ahorita, pues, te agradezco muchísimo, André. Qué gusto que hayas aceptado mi invitación. Pues, bueno, hemos tenido unos poquitos problemas de conexión. Nos pasaron unas tres cosas ahora que primero se me fue la luz. Entonces, ahorita estoy con sí, sí me ven que estoy medio claro oscuro, que se me dañó justo un poquito que estaba acá. Luego tuve el problema que ya no escuchaba. Pues, bueno, problemas de conexión son cositas de los lives, ¿no? Que ya vamos a irlos mejorando, pero creo que sobre todo pues deja algunos aprendizajes súper buenos este conversatorio. A las personas que nos han visitado, muchísimas gracias. Recuerden que me pueden encontrar en mi sitio que es alejocastillo.site o alejocastillo.com hasta el día sábado, que tengo la preventa del curso de Canva, $4.99, así que aprovechen, yo solamente quedan 2 días más para que puedan adquirir este producto a ese precio. Recuerden que tengo también una clase gratuita, pueden inscribirse, pues 30 minutos sobre cómo armar un negocio digital. Voy a dejar grabado después de este video, posiblemente después también lo suba a YouTube, porque ahí me decía mi tío que en cambio él no tiene Instagram, entonces vamos a subirlo también a YouTube este Sí video existe, para que, sí existe. para Estamos que lo pueda pendientes. ver. Tal vez una despedida final, André. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Alejo por invitarme a este programa y ha sido muy, muy enriquecedor poder conversar sobre estos temas. Me encanta la comunicación, me encanta lo que he trabajado siempre, a lo que me he dedicado y bueno, qué bueno poder compartir con ustedes este espacio y bueno, nos veremos ahí en otro momento. Chévere, André, las puertas están abiertas, seguramente nos veremos más adelante. Gracias a todos, ya subo el video para que lo puedan ver completo. Chao.